¿Cansado de las derrotas? ¿Hay un mapa que se atasca? ¿La máquina hace trampas? No te preocupes. Vamos a nivelar las cosas con esta guía de trucos de Heroes of Might and Magic 3. Antes de empezar, quiero aclarar que he probado esos trucos en Heroes 3J y están funcionando todos. Empecemos. Bien, antes de empezar quería comentar una pequeña cosa. Para empezar a meter los trucos hay que saber una cosa. Tenemos que pulsar la tecla tabulador de nuestro teclado para que así nos aparezca el cursor que veis aquí abajo para poder escribir los comandos. En este caso vamos a introducir NWC de New World Computing y Red Pill. Al presionarlo, victoria automática. Pero eso sí, amigos, todos o la mayoría de estos trucos hacen que aparezca al vencer en el escenario que eres un tramposo. Así que no todo es como nos gustaría, pero lo veo bien. Ya tenéis el primer truco, vamos a por el siguiente. Bien, el siguiente truco nos va a permitir construir todos los edificios de nuestro castillo, incluso la estructura de guial. Para ello, esta vez tenemos que escribir el código New World Computing Cion. Ahí vemos cómo nos aparece que ya hemos hecho las trampas y al entrar al castillo vemos que ha pasado a estar todo completamente construido. Con el siguiente truco podemos obtener 5 arcángeles en cada casilla de tropa que tengamos vacía. Como podéis ver aquí tenemos 4 casillas vacías. Si introducimos el código New World Computing Trinity, ya veis que se nos ha rellenado todos los espacios con arcángeles. Y se nos ha puesto como tramposo. Bien, el siguiente truco es algo parecido al anterior, pero esta vez obtenemos 10 caballeros negros en cada casilla. Para ello necesitamos el código New World Computing Agents. Como veis, aquí podéis ver a los caballeros negros. El siguiente truco nos va a permitir tener todas las máquinas de guerra, la ballesta, la tienda de primeros auxilios y el carro de municiones. Para ello simplemente lo tenemos que rellenar con New World Computing Lots of Guns. Como veis, aquí las tenemos todas las máquinas de guerra para nuestro héroe. El siguiente truco nos va a permitir que el héroe obtenga el libro de hechizos con todos los hechizos y 999 puntos de maná. Para ello tendremos que escribir el código New World Computing There is no spoon. Vemos los 900 puntos de hechizo y vemos que el libro de hechizos está al completo. Bien, el siguiente truco nos va a permitir subir al héroe un nivel, escribiendo New World Computing Neo. Podemos repetirlo tantas veces queramos. A estas alturas ya te habrás dado cuenta de que esos códigos que ponemos son muy sospechosos. Y en efecto, los códigos de trucos de Heroes 3 están basados en películas. Tanto es así que podríamos decir que están basados en la de Monty Python, Holy Grail, también en la de Star Wars, en el filo del apocalipsis y en la sombra de la muerte, que como podéis ver son trucos basados en la película de Matrix. El siguiente truco nos va a permitir obtener movimiento limitado. Para ello tendremos que escribir el código Buchanezar. Como podéis ver, no se gasta por muy lejos que vayamos. El siguiente truco nos va a permitir obtener el máximo de suerte para el resto de la partida. Para ello necesitamos el código
New World Computing, follow the White Rabbit. Vamos aquí, nos ha subido la suerte a tope. Si lo que queremos es obtener el máximo moral, lo que tendremos que escribir es New World Computing Morpheus. Y aquí vemos, se ha rellenado toda la moral del héroe. Si queremos revelar el mapa puzzle del Grial, tendremos que escribir el comando New World Computing Oracle. Si lo que queremos es revelar completamente el mapa de aventuras, tendremos que escribir New World Computing What is the Matrix. Y ahí vemos completamente todo el mapa. Si lo que necesitamos son recursos, podemos escribir New World Computing Deconstruct para obtener 100.000 de oro y 100 de cada recurso. Para los siguientes trucos no tendremos el mensaje de tramposo. Por ejemplo, este que es New World Computing Ignorance is Bliss, lo que haremos es ocultar el mapa de aventura. Un truco curioso que nadie sabe por qué estaba aquí es este truco que nos permite poner los colores más brillantes. No hace nada, pero aquí podemos verlo. Si metemos New World Computing Fisher Price, como veis, los colores se han vuelto más brillantes. Si lo volvemos a meter, vuelve a aparecer como estaba antes. Esto realmente es en la versión J. En la versión original recuerdo que cada vez que lo metías lo iba poniendo más brillante sin poder revertirlo. Entonces esto sí que es una variación. Es posible que el equipo de J lo haya arreglado y lo haya hecho funcionar de esta otra forma. Y otro truco curioso es, si queremos tener una derrota inmediata para ver el vídeo de decapitación, pues simplemente tenemos que poner New World Computing Blue Pill. Y esos son todos los trucos que están funcionando a día de hoy. He visto en otras páginas web que hay muchos otros trucos que lo indican, pero al probarlos he visto que no funcionan, así que los he querido descartar. De todas formas, para que sea mucho más sencillo, y por eso no lo he ido poniendo en pantalla, en la descripción os voy a poner la página web de nuestro sitio para que encontréis todos los trucos bien escritos, ya que la calidad de las letras es bastante minúscula para que la podáis apreciar correctamente, y de esta forma lo podáis escribir vosotros en vuestras pantallas mucho mejor. Si el vídeo os ha gustado, recordad que podéis ver mucho otro contenido de este tipo en nuestro canal, así que os recomiendo que os suscribáis y por supuesto dejéis cualquier comentario que así nos ayudáis. Un like y hasta la próxima.